Bienvenidos, segundos medios, a esta clase de matemática con este material, ¿cierto?, que nos compartió la profe Luisa para que sigamos aprendiendo en esta finalización del primer semestre. No porque estemos terminando, las clases no son importantes, al contrario, estamos ya cerrando este proceso de aprendizaje y esta materia que vamos a ver hoy día viene a culminar, ¿cierto?, todo lo que ustedes han aprendido relacionado con las ecuaciones en segundo grado. Para eso entonces vamos a trazar cuál es el objetivo de la clase del día de hoy. Ahí la profe nos puso un bonito, ¿cierto? Y con hartas ganas vamos a ver el objetivo de la clase, el cual tiene por nombre analizar la función cuadrática. Nosotros en la clase anterior estuvimos trabajando con ecuaciones cuadráticas. ¿Se acuerdan que reconocíamos el a que acompañaba al x cuadrado, el b que acompañaba al x y el c que estaba solito? En este caso, esas ecuaciones cuadráticas se van a transformar en una función. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a ir comprendiendo según las características que vamos a ver en esta clase. La profesora dejó una pregunta abierta para todos aquellos que quieran realizarla, por supuesto, para evaluar cómo están sus conocimientos anteriores, que tiene que ver con resolver las ecuaciones de segundo grado. ¿Ya? Hay una ecuación número 1 que dice 3x cuadrado menos 7x más 2 igual a 0, y una ecuación número 2 que dice 4x cuadrado menos 12x más 9 igual a 0. Esa es una pregunta abierta que viene aquí en la clase, que ustedes pueden fotografiar, por supuesto, compartirse en el WhatsApp, ya sea con sus compañeros, y poner en práctica lo que ustedes ya debiesen saber, chiquillos. Ustedes ya saben resolver ecuaciones de segundo grado. ¿Aplicando qué? Aplicando la fórmula que les enseñó la profesora Luisa y que repasamos hace una semana atrás. Pero para poder analizar esta función, hoy día no nos vamos a centrar en esta pregunta abierta, sino que yo les voy a presentar, ahí están los resultados de, los, de las ecuaciones que ustedes van a resolver para que puedan obviamente comprobar si están o no por buen camino. Ya, pero para poder conocer esta función cuadrática tenemos que estudiar sus características, tal cual como yo les dije. Y lo primero que vamos a aprender de las características de la función cuadrática es que tiene la misma forma que una ecuación cuadrática. Solo que ahora yo voy a poner esto aquí. Esto que dice f de x, cada vez que aparece esta simbología, ustedes se van a recordar que es una función. Entonces me están diciendo una función cuadrática, ¿por qué? Porque tiene un x al cuadrado. Cada vez que aparece una x elevada a 2, significa que estamos en presencia de algo cuadrático. Y como en este caso estamos con una f de x, significa que es una función. La función es la que ustedes conocen, aquella relación de un conjunto de partida para un conjunto de llegada, donde solamente puede tener una sola imagen. Para eso entonces vamos a hablar de un concepto muy importante que se llama concavidad. ¿Qué será lo cóncavo? ¿A qué les suena eso a ustedes, chiquillos? La curvatura de lo de la función. Ay, Jeremy, muy bien, tiene que ver con la curvatura, ¿cierto? La concavidad entonces, en este caso, va a depender de un valor que nosotros siempre tenemos que identificar, que es el valor que acompaña a nuestro coeficiente cuadrático. La concavidad de una función cuadrática depende del valor que tenga nuestra letra a. ¿Se acuerdan que la a es la que está al lado del x cuadrado? Entonces la a va a definir cuál es la concavidad que tiene la función. Y vamos a tener dos casos. Cuando es cóncava hacia arriba y cuando es cóncava hacia abajo. ¿De qué va a depender? Del valor que tenga el A. Cuando el A es mayor que 0, es cóncava hacia arriba, es decir, va con sus bracitos abiertos hacia arriba, como una carita sonriente, está contenta porque el A es positivo, mayor que 0. Eso significa que sea positivo. Dígame, Luna, la escucho. Perdón que la interrumpa, profe, pero No se me preocupe. sacó de la clase y no sé, mi internet está medio malito para eso porque me sacó de la clase. Pucha, Luna, no importa, mire, si se vuelve a caer, yo la vuelvo a aceptar, no hay ningún problema, ¿ya? Y la clase la estoy Ya, grabando por si después quiere ver el inicio para que no se enrede, ¿ya?
Ya, profe, gracias. ¿Ya? A Maru le pasó lo mismo, ¿ves? Su compañero está igual. ¿Ya? Así que, chiquillos, sin ningún problema, si tienen problemas de internet, como está lloviendo, ¿cierto? Nosotros no estamos acostumbrados ni siquiera a unas gotitas de lluvia, de repente se desestabiliza la señal. Pero cualquier cosa, la clase está grabada y la van a poder revisar y yo los voy a aceptar las veces que sea necesario, chiquillos. ¿Ya? Entonces, volvemos acá y decimos, la profe dijo, cuando el A era positivo, la función era cóncava hacia arriba, tenía los bracitos hacia arriba. Pero resulta, ¿qué pasará si el A es negativo? ¿Qué creen ustedes? Si el A es menor que 0, ¿qué Carita pasará? triste. Cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo. Muy bien, Benjamín. ¿Por qué? Porque cuando el A, es decir, el que acompaña a este x cuadrado, por ejemplo, es menos 4, es menos 1, es menos 100, es menos 1000, cualquier factor que sea negativo va a hacer que ya esta función no esté con los bracitos hacia arriba, sino que esté con los bracitos hacia abajo, tal cual como se muestra en la imagen. Es decir, como yo me lo aprendí cuando me lo enseñaron en el colegio, me dijeron, la función cuadrática está contenta hacia arriba cuando la es positivo y la función cuadrática está triste, carita triste, hacia abajo cuando la es negativo. Eso ustedes no lo pueden olvidar. ¿Por qué? Porque los ejercicios les van a preguntar, por supuesto, ¿cuál es la concavidad de la función? Y no es que ustedes tengan que hacer un gran cálculo, sino que tienen que recordar, la concavidad depende del valor que tiene A. Si es positivo, cóncava hacia arriba, y si es negativo, cóncava, hacia abajo. Hasta ahí. ¿Pregunta, chiquillos? ¿O se entiende esta primera característica? Benja dice que lo entiende. A ver, ¿quién más está por ahí? Camilo, ¿cómo vamos? Eso. Benja. Muy bien. ¿Quién más está por ahí? Que me digan por el chat. Ahí, manitos para arriba. Muy bien, chiquillos. Y chiquillas, por supuesto. Vamos. Continuamos entonces. Fíjense. Cuando nosotros queramos calcular las raíces de una función, me están pidiendo calcular cuáles son las soluciones de esa ecuación. En este caso estamos hablando de una función. Entonces, cada vez que me digan, calcule las raíces, calcule los ceros, calcule la solución de esa función, lo que ustedes van a tener que hacer es igualar la expresión a 0. ¿Qué expresión? La expresión que nos indiquen. Por ejemplo, nos van a decir 5x² más 6x menos 3. Determine la solución o determine las raíces, ustedes van a igualar la función a 0. Pero resulta que hay otra característica que es muy importante en las funciones cuadráticas, chiquitos, que se llama vértice. Fíjense, cuando nosotros vemos aquí, nos damos cuenta que hay un punto hacia abajo cuando la carita está contenta y hay un punto arriba cuando la carita está triste, que es este puntito de aquí. Si nosotros lo dibujáramos, sería este puntito de acá. ¿Cierto? El último puntito de ahí y el primer puntito de aquí. Ese punto tiene un nombre, no es solamente un punto cualquiera, sino que tiene un nombre muy importante. Y lo vamos a conocer como el vértice de una función cuadrática. Es decir, donde hay un cambio. Hay un cambio en esa función porque viene bajando, ¿cierto, la carita? Viene bajando, llega al vértice y empieza a subir cuando tenemos una cóncava hacia arriba. Y si tuviéramos una cóncava hacia abajo, viene subiendo, llega al punto máximo que es el vértice y luego empieza a bajar. Ese vértice se calcula. En matemática hay una expresión para poder determinarlo. Y ustedes tienen que aprendérsela, al igual que la ecuación para poder calcular los resultados de la función cuadrática, ustedes tienen que aprender que el vértice se calcula mediante esta fórmula. ¿Qué es lo que dice esta fórmula? Dice, el vértice va a tener una componente en X y va a tener una componente en Y. ¿Cómo calculo la componente en X? Tengo que identificar menos B y dividirlo por 2A. Y eso me va a dar un valor. Y después, para poder calcular el I, lo que nosotros vamos a hacer es reemplazar ese valor en la función. No se asusten porque lo vamos a hacer juntos, ¿ya? Pero entonces, ahora mientras están tomando apuntes, ¿cierto? Y están viendo la clase, tienen que anotar la importancia de la concavidad, que puede ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, y el vértice que se determina,
mediante esa expresión matemática. No la pueden olvidar porque la vamos a usar, ¿ya? ¿Qué era B? ¿Qué era B, chiquillos? Vector. María Betina no le escuchó. Vector. No, esta B de aquí, ¿qué representaba en la función cuadrática? ¿Qué era esa B? ¿A quién Acuerdo, acompañaba? profe. La B es quien acompaña a la X, miren. La B es la que acompaña a la X, la A es la que acompaña al X cuadrado y el C es el que está solito. Entonces no podemos olvidarnos de esos parámetros, ustedes ya los aprendieron. Y son los mismos que vamos a ocupar aquí, ¿ya? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Fíjense en esta función. Tenemos la primera función cuadrática que vamos a trabajar. Dice f de x, función, es igual a x cuadrado menos 4x. Mi pregunta es, ¿esta función será cóncava hacia arriba o será cóncava hacia abajo? Hacia abajo. Cóncava hacia abajo. Hacia abajo, a ver. ¿Quién acompaña al x cuadrado? La A. Ya, ¿y cuánto vale a ahí? 1. Ya, entonces si es No 1 es está- positivo o negativo. Negativo. Positivo. Positivo. Positivo porque es mayor que 1. Y si era mayor que 1, ¿era cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces yo ya me puedo imaginar que si hago un esbozo de esa función, voy a tener los bracitos hacia arriba, porque la es mayor que 0. Nosotros no podemos especificar, ¿ya? Si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo si no conocemos el A. Pero aquí sabemos que el A es el que acompaña al X cuadrado. Y ustedes me dijeron, profe, el A es 1. Como el A es 1 y es mayor que 0, significa que es cóncava hacia arriba. ¿Ya? No lo olvides. Cóncava hacia arriba. Entonces ahora la profe Luisa quiere que nosotros calculemos el vértice. Y el vértice tiene una expresión matemática que dice que tengo que identificar cuál es el B, poner su opuesto porque es menos B, y dividirlo en 2A para calcular la X. Recuerden que en un plano cartesiano siempre necesitamos dos coordenadas, la coordenada de las X y la coordenada de las Y. Por eso el vértice tiene dos expresiones ahí. Y es lo que vamos a hacer ahora. Fíjense. Vamos a determinar cuánto es B. A ver, ¿quién está aquí? Sí, Connie, no hay problema. Chiquillos, todos los que tengan problemas con el internet salen de la clase y yo los vuelvo a aceptar. No hay ningún problema en eso. ¿Ya? Yo sé que a varios les está fallando la conexión. Y si me quedo pegada, también me avisan. ¿Ya? Entonces, vamos a determinar. No, a Connie Lobos. ¿Ya? Entonces, vamos a determinar. Tenemos que visualizar cuál es el A y cuál es el B. El A aquí, ¿cuánto me dijeron que valía? Me dijeron que valía 1. ¿Y el B, cuánto vale, chiquillos? Menos 4. Menos 4. Muy bien, Benja. El B vale menos 4. Entonces, vamos aquí a la expresión. Dice, menos B dividido en 2A. Menos B, tendríamos menos por menos más 4. Y me dice multiplica, o sea, dividido por la multiplicación de 2 por A. ¿Cuánto vale A? 1, ¿cierto? 1. Muy bien. Y 2 por 1 es 2. Por eso tenemos la expresión de 4 dividido en 2. ¿Cuánto es 4 dividido en 2, chiquillos? 4 en 2, ¿cuánto es? 2. 2. 2, ¿cierto? Sí, pues, segundo medio. 4 dividido en 2 es 2. Por lo tanto, ya sé que mi coordenada X es 2. Lo que tengo que descubrir ahora es cuánto vale mi coordenada en Y, porque ya sé que en el plano voy a ubicar la X, pero me falta ubicar la Y también. ¿Y qué es lo que dice el vértice?
Ustedes van a evaluar, es decir, van a reemplazar el valor que obtuvieron en X, lo van a reemplazar en la función. ¿Y eso cómo lo escribo? Como f evaluado en 2. Lo mismo que hacíamos antes. Vamos entonces a ver cómo queda. Vamos a evaluar la función en 2. Aquí tendríamos x cuadrado menos 4x, ¿cierto? X al cuadrado, si x vale 2, ¿cuánto es ese resultado? 2 elevado a 2. 4. Excelente, 4. Aquí este más está errado, ¿cierto? Lo vamos a borrar porque es un menos. La función arriba dice que es menos, ¿ya? Y 4 por 2, ¿cuánto es? 8. 8. La f evaluada en 2, chiquillos, ¿cuánto es? 4 menos 8. 4. Menos 8. 4. Menos 4. Menos Menos 4 4, profe. negativo. Voy a borrar esto para Lo que sabía, profe. puedan ver el Pero- resultado de la profe, como nos había animado la Pero que presentación. no se puede tener un resultado negativo, o sí se puede. Claro que se puede. ¿Por qué? Porque eso Bueno. quiere decir que en la coordenada de las x voy a estar ubicada en el 2 y en el coordenada de las y voy a estar abajo en el menos 4. Miren lo que viene a continuación. Entonces el vértice, ¿dónde va a ser? En el punto 2, que lo calculamos, ¿cierto? Ahí, en el 4 dividido en 2, y en el punto menos 4, que fue cuando evaluamos nosotros la función en el valor del vértice. Siempre tiene que ser en el valor que calculamos en X, no puede ser un valor cualquiera. Yo aquí ocupé evaluar en 2, ¿por qué? Porque el valor de X decía menos b partido por 2a y ese valor nos dio 2. Tomamos ese valor y lo ponemos en la función. Siempre es ese mismo valor. No puede ser que sea el que yo quiera. Ah, no, hoy día voy a poner el 5, mañana pongo el 20. Tiene que ser el que nos dio el cálculo del menos b partido en 2a. Muy bien, María Betina. Me alegro mucho que estén entendiendo, chiquillos. Entonces ya sabemos que el vértice es el 2, menos 4. Miren lo que pasa ahora. Tenemos que la función es el x cuadrado menos 4, pero resulta que yo quiero saber cuál es la solución de esa función. Y yo les dije que para calcular la solución tenían que igualarlo a 0. ¿Qué podríamos hacer aquí para descubrir cuánto valen las x? ¿Qué se hacía aquí? ¿Qué ocupábamos? Eso del A, B C y C. Muy bien, o sea, tenemos que acordarnos de la ecuación cuadrática que nos enseñaron, que era A, B y C. Identificamos entonces cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. ¿Cuánto vale A? Vale 1. Ustedes ya me dijeron que cuando no aparecía nada al ladito era porque había un 1. ¿Cuánto vale B? Vale menos 4 porque es quien acompaña a la X. ¿Y el C? ¿Por qué es 0, chiquillos? Porque Por- esa es la respuesta. Ya, porque esa es la respuesta, pero ¿por qué es 0? Porque no existe. Porque no está, ¿cierto? No aparece. ¿Por qué no Entonces, está? porque no está. Muy bien. Pero Entonces sí, pero vamos. ¿cómo así de que no es, profe? No está porque fíjese, aquí sería ax cuadrado menos bx más c igual a 0. Y aquí no hay ningún término que no tenga x. Por eso Oh, el vale 0. ¿Ya? ahora sí, ahora entiendo, profe. Ahí se entendió. Muy bien. Ocupamos, por supuesto, nuestra sagrada fórmula de ecuaciones cuadráticas que dice menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido por 2a, ¿cierto? Entonces reemplazamos. Como ya identificamos a, b y c, reemplazamos esos valores en esta fórmula. En esta clase, chiquillos, no nos vamos a dedicar exclusivamente a aplicar la fórmula, sino que lo que yo quiero que ustedes visualicen es qué pasa con esas soluciones. Reemplazan, por supuesto, los valores como corresponden, el contrario de b, ¿cierto? B al cuadrado menos 4 por a por c, dividido en 2 por 1, y vamos a llegar a un resultado. ¿Se acuerdan cuántos resultados habían en estas ecuaciones cuadráticas? 2. 2, ¿cierto? Había uno cuando tomábamos el valor positivo de la raíz y uno cuando tomábamos el valor negativo de la raíz. Cuando tenemos el valor positivo, fíjense que una solución nos dio 4 y la otra solución nos dio 0. ¿Qué quiero decir aquí?
que me llegaron unas preguntas el día de la prueba al correo que decían, profe, en la alternativa sale, por ejemplo, las soluciones de la ecuación como 0 y 4, y no como 4 y 0. Cuando eso ocurra, chiquillos, ustedes no se hagan problema. No es que si primero me ponen un valor, ese valor siempre me tiene que dar como primero. Lo importante es que ambos valores son solución de la ecuación. Puede que a veces pongan primero la solución con el 0 y después el 4, o primero pongan el 4 y después el 0, pero en este caso ambas son soluciones. No importa quién aparezca primero o después, ya para que no se enreden con esas cosas. Eso da lo mismo. Lo importante es que los valores sean los de la solución. Entonces, resulta que me dieron dos valores. Me dijeron x vale 4 y x vale 0. Ya sabemos que esta función es cóncava hacia arriba, está contenta, ¿cierto? Ya sabemos que tiene un vértice que era el 2, menos 4, y más encima ahora sabemos que las soluciones de x son 4 y 0. ¿Cómo podré yo representar esta función en un plano cartesiano con todos estos datos? A partir de la siguiente información. Fíjense, cuando yo calculo las soluciones de esta función, significa que la parábola, porque la parábola es lo que se forma, el gráfico que es redondito se llama parábola. Esa parábola toca al eje X, que está en la horizontal, en dos puntos. ¿En qué puntos? En los puntos de las soluciones. Lo toca en el 4 y lo toca en el 0. ¿Cómo podremos hacer nosotros esto? Fíjense. Fíjense a continuación. Vamos a hacer el gráfico. La función siempre tenemos que escribirla porque es la función que nosotros estamos representando. En este caso estamos trabajando con f de x igual x cuadrado menos 4x. Ya Sami, no se preocupe. Vea la grabación después cuando se arregle el internet, porfis. ¿Ya? Entonces, estamos con este gráfico, tenemos esta función y ya sabemos la concavidad, ya sabemos el vértice y ya sabemos la solución. Las soluciones son los ceros, lo que ustedes determinaron, los valores de x. Fíjense. Espérenme aquí. Ya sabemos que la es mayor que 1, ¿cierto? Cóncava hacia arriba, que el vértice es 2, menos 4, y que los corta, hay un micrófono abierto por ahí. Ahí sí. Y que lo corta, por supuesto, al eje X en las soluciones que nosotros calculamos con la función cuadrática, con el 4 y el 0. Entonces, si yo voy al gráfico, tengo que trazar mi eje X y mi eje Y. Recordemos que el eje X es aquel que está acostadito. Este de aquí es mi eje X. El que está en la horizontal es el X, y el que está en la vertical es el eje, Y. Ahí no me aparece, ahí sí. El eje Y. Entonces yo tengo que decir, para poder graficar este tipo de funciones, lo que tiene que pasar es que voy a ubicar mi vértice. ¿Cuál es el valor del vértice, chiquillos? A ver si todos me están siguiendo. ¿Cuánto vale el vértice? 2 y menos 4. 2, menos 4. Eso quiere decir que la X vale 2 y que la Y vale menos 4. Entonces voy al gráfico y digo, ya, voy a ubicar mi vértice. En el X me voy al 2. Aquí está el 2, ¿cierto? Y en la Y vale menos 4, es decir, las Y bajo porque son negativas. Entonces digo, aquí está el menos 4. Por lo tanto, mi vértice, mi función tiene un vértice en ese punto. Ahí está mi vértice. Y en ese punto, mi vértice, dígame. Entonces se trata de encontrar como el punto del vórtice. El punto del vértice, donde quedo, ¿qué es lo que va a pasar? Donde hay un cambio en esta parábola, donde viene bajando, 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 llega al vértice y dice, yo cambio, ahora voy subiendo. ¿Por qué? Porque ya discriminamos en que la concavidad es hacia arriba, entonces la función tiene que ir con los bracitos hacia arriba. Y ustedes me van a decir, pero profe, yo puedo hacer una función así, muy abierta, o una función muy cerradita. ¿De qué va a depender eso? Va a depender de los valores
que tenemos en la solución. Ustedes ya me dijeron que si resolvemos la función, los ceros o las raíces o las soluciones, que es lo mismo, son diferentes formas de llamarlo, era el 4 y el 0. Es decir, esta función sí o sí tiene que pasar tocando al 0 y sí o sí tiene que tocar al 4. Tocamos al 0 y tocamos al 4. Y una vez obtenidos esos 3 puntos, chiquillos, el vértice, la primera solución y la segunda solución, ustedes pueden trazar la curva a mano alzada, pasando por esos puntos, no importa que no les quede perfecto, pero esa es la forma de discriminar cómo llegamos a ese gráfico. ¿Por qué sé yo que los brazos están hacia arriba? Porque es una función cóncava hacia arriba, porque la A es mayor que 0. Hasta ahí, miren la imagen, digieran la información y díganme, ¿tienen dudas? Es muy importante que lo entiendan bien, chiquillos. Ya María Betina, dígame, ¿a dónde se pierde? No, yo no, profe, yo para no. Yo me perdí la parte donde había que sacar la V, como V es igual a 2 partido de menos 4. Esa parte me perdí de cómo se saca eso. Ya, ¿dónde se saca qué? Otra vez, María Betina, como que me quedé pegada, parece. Ya. Ahí sale V es igual a 2, no entendí cómo se... ¿Cómo sacamos el vértice? Ahí se perdió María Betina. El vértice, fíjese, no, me voy a ir para atrás. El vértice se calcula, espérenme, ahí, el vértice era por acá, aquí. El vértice se calcula con una expresión. Así como nosotros nos aprendimos la expresión para calcular el X, ahora nos tenemos que aprender la expresión para poder calcular el vértice. El vértice se calcula con esta expresión, María Betina, y todo el segundo año medio B y C. Tienen que aprenderse esa expresión. ¿Cómo llegamos a calcular el vértice? Vemos cuánto vale B y cuánto vale A. Para sacar el X, hacemos menos B dividido en 2A. Y para sacar la Y, como ya vamos a saber cuánto nos da el menos B partido en 2A, que en este caso nos dio 2, reemplazamos la función en el número que nos da el valor de la X. Porque recuerden que es f de X. ¿Cuánto vale mi función cuando el X vale 2? Si el X vale 2, me dijeron que mi función en Y vale menos 4. ¿Se entiende ahí, María Betina? Con confianza, Sí, un poco chiquillos. mejor. Y no lo van entendiendo. Ay, yo no entiendo. ¿Quién es yo? ¿La Cata o no? Yadira Valenzuela. Ya, Me Yadira, enredo. vamos. ¿Dónde se enredó? No importa. En eso, en para sacar el vértice. En para sacar el vértice. Le damos de nuevo entonces, chiquillos. Voy a borrar todas las anotaciones de aquí. Ya, borrar todas las entradas manuscritas de la diapositiva. Eso. Muy bien. Y me voy a devolver aquí. Vamos a tapar todas estas cositas para poder determinar lo que necesitamos para calcular este vértice. ¿Ya? Es importante que sepan calcular el vértice porque si no, no podemos hacer el gráfico. Y lo principal de una función cuadrática es que ustedes puedan reconocer los gráficos, chiquillos. Ya no importa que nos tenemos... A ver qué dice Jeremy. Pero sí, menos b es menos 4. ¿Por qué cuando la fórmula se aplica se convierte a 4 positivo? Porque es menos por menos 4. Y menos por menos es más. Es lo que vamos a ver ahora. Ya. Atenta, Yadira, atentos todos, porque vamos a volver a explicar el vértice. Tengo que poner un color que se note aquí en este fondo. Ya, chiquillos. La función que nosotros tenemos es x cuadrado menos 4x. Ya sabemos que la concavidad es hacia arriba porque el que acompaña al x cuadrado es mayor que 0. En este caso, el a es igual a 1, entonces es cóncava hacia arriba. Pero para el vértice, que es donde tenemos la mayor problemática, tiene que ver con determinar cuánto es nuestro a y cuánto es nuestro b. Para el vértice no necesitamos a c, solamente necesitamos al a y al b. Entonces, quiero que me respondan cuánto vale a. 1. 1, ¿cierto? Porque quien acompaña al x cuadrado es un 1 que nosotros no identificamos, o sea, no ponemos, no escribimos.
¿Ya? Y el B. ¿Cuánto es el B? Recuerden que la forma es menos 4, ¿cierto? Todos observan que el B es menos 4, chiquillos. Joaquín, observa que el B es menos 4. A ver, ¿En cuál, profe? en el que estamos haciendo, en el B. Porque es el que acompaña al X. Excelente, Josefina. El que acompaña al X es el valor del B. Por lo tanto, el B es menos 4. Para el vértice necesitamos aplicar esta formulita. Y esta formulita dice, tú vas a calcular la coordenada en X y tú vas a calcular cuál es tu coordenada en Y. Porque recuerden que en un plano cartesiano tenemos las X acostaditas y las Y, ¿cierto? De manera vertical. Mi pregunta es, si me dicen que para la X, y lo voy a hacer aquí a mano alzada, si me dicen que para la X tengo que hacer el menos B partido en 2A, reemplacemos ese valor, chiquillos. ¿Cuánto sería menos B? El opuesto de B, como dice la profe Luisa, el contrario de B. Si B es menos 4, No. B. ¿Qué sería menos 4? Si B vale menos 4, ¿cuál es el contrario? Porque aquí me piden el menos B. 4. 4. 4, ¿cierto? Porque O sea, si el B, sería, profe, sería B paréntesis menos 4, cierro paréntesis. ya podría hacerlo así con paréntesis, menos 4. Y eso, menos por menos, ¿cuánto es? Positivo. Positivo. Y ahí aparece el 4, que es lo mismo que nosotros dijéramos mentalmente. ¿Cuál es el contrario o el opuesto de menos 4? Es 4. Hasta ahí, quiero conocer la opinión de Yadira. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Está por ahí Yadira o se habrá caído de la clase? Estoy quedando clarito, profe. ¿Está quedando clarito? Ya. Vamos bien. Vamos bien, eso me gustó. Ahora vamos con el 2A, chiquillos. El 2 lo, Sí, vamos bien. lo tengo que multiplicar, muy bien, lo tengo que multiplicar por el valor de A. ¿Cuánto vale A en esta función? 3, entonces. ¿Cuánto ¿Uno? vale A? Vale 1. Muy bien. ¿2 por 1? 2. 2. Una 2. ¿Y cuánto es 4 dividido en 2, chiquillos? 2. 2. Entonces ya 2. tengo el valor de X. Mi vértice, perdón, va a tener dos valores, el X y el Y. Ya tengo el X. ¿El X cuánto vale? El X vale 2. Y ahora yo quiero calcular el Y. Para calcular el Y me dicen que tengo que poner la función evaluada en el X. ¿Cuánto me dio el X? 2. El X me dio 2, ¿cierto? Entonces tengo que evaluar la función en F de X. F de X, tengo que poner F de 2. Y vuelvo ¿a qué? A la expresión. La expresión dice X cuadrado menos 4X. Y reemplazo donde aparece la X, tengo que poner el número 2. 2 al cuadrado, ¿cierto? Me quedó medio feo ese 2. 2 al cuadrado menos 4 multiplicado por 2. Porque donde aparece la X, tengo que poner el 2. 2 elevado a 2, chiquillos. ¿Cuánto es 2 4. elevado a 2? 4. Muy bien. ¿Y 4 por 2? ¿Cuánto es 4 por 2? 8. 8. ¿Y 4 menos 8 cuánto es? Menos 4. 4, positivo o negativo. 4. Menos 4, profe. Menos 4, muy bien. Por lo tanto, ya sé que el valor de I es menos 4. Si yo quiero saber mi vértice, entonces digo, mi vértice va a ser igual X, que vale 2, coma, menos 4, que es lo que vale Y. Ya esa es la explicación de por qué llegamos al vértice. ¿Quedó más clarito o no tanto?
Queda más claro. Ahora yo lo entiendo. Ahora lo entiende, muy bien, qué bueno. Entonces, chiquillos, ¿con qué nos quedamos en esta clase? Para que ya obviamente nos dudas. vayamos sintetizando lo que aprendimos. Aprendimos, a ver, ¿quién me puede decir lo que aprendimos hoy día? ¿Cómo sacar esta cuestión del vértice? El Fórmula. vértice, ya, fórmula. ¿Qué más? A ver, los Vamos a ver si es escucho. cóncavo hacia arriba o hacia abajo. Ya, ¿y cómo lo veíamos eso, Benja? ¿Nos puede ayudar? Si era mayor que 0 era hacia arriba y si era menor que 0 hacia abajo. Excelente. A ver, ¿qué más aprendieron los segundos medios hoy día? A ver, algo con el gráfico. Graficarlo. Vamos al gráfico, miremoslo por última vez el gráfico antes de que nos despidamos. Mira, Sí, vamos a ir aquí rápidamente, ¿cierto? Determinamos los valores, eso ustedes ya lo sabían. Ya saben que cuando hablamos de ceros, de raíces o de soluciones, significa aplicar la fórmula de la ecuación cuadrática. Y que cuando tenemos estos valores de X, significa dónde los cortamos. Fíjense. Ahí. Eso. Llegamos. Ya sabemos que es cóncava hacia arriba, el Benja nos explicó, ¿cierto? Que si era mayor que 0, era porque era cóncava hacia arriba, estaba contenta. Calculamos el vértice, ¿cierto? Lo volvimos a hacer por si teníamos alguna duda. Recuerden que el vértice se tiene que hacer con esa fórmula. El X es igual a menos B dividido en 2A, y después para sacar el Y, tengo que evaluar la función en ese valor de X que calculamos. Y por eso llegamos al 2,-4. Y finalmente aprendimos que cuando calculamos la solución de esta ecuación cuadrática, que la igualamos a 0, ¿cierto? Vamos a tener el corte con el eje X. Entonces, chiquillos, en un gráfico, siempre y nunca se olviden de esto. Acostadito en la horizontal, el eje X. En la vertical, el eje Y. Todo punto que está ubicado en el plano cartesiano tiene que tener coordenadas X, Y. Por eso el vértice se separa con una coma, porque me están diciendo, para X, ubícalo en 2. Aquí está el X, bajo, 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 2. Para el Y, en el -4. Ahí está tu punto en el vértice. Ese es el primer punto. ¿Y cuáles son los otros puntos que tenemos que tener en claro? Las soluciones. Las soluciones de donde cortamos a esta parábola. ¿Dónde la cortamos? En el 0, que fue una solución, y en el 4, que fue la otra solución. Y como ya sabemos que es cóncava hacia arriba, tiramos los bracitos hacia arriba. ¿Ya, chiquillos? Esto lo van a seguir, por supuesto, aprendiendo la próxima semana, si es que ya regresa la profesora Luisa, o si no, conmigo, pero lo vamos a seguir repasando, así que los invito a que vean la grabación, a que vean el canal de YouTube y que por supuesto puedan repasar los contenidos. Antes de despedirnos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta que hacer, chiquillos? No, profe, por ahora no. Yo tengo una pregunta. Por ahora no. Sí, 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 sí. ¿Sí, sí? ¿Sí, sí, Agustín? Sí, 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 sí. ¿Alguien más que quiera dar alguna opinión, chiquillos? Yo, Entendí todo, profe. Muy bien. el, Dígame, Jeremy. el siempre corta por el punto de origen la parábola. ¿Siempre? No, eso va a depender de las soluciones que nosotros tengamos en la ecuación. Aquí coincidió en que la solución era el 0 y el 4, pero no necesariamente va a pasar por el origen, chiquillos. ¿Ya? Eso en la próxima clase me imagino que con la profe Luisa o conmigo vamos a seguir trabajando porque fue una coincidencia que pasara por el punto 0. No necesariamente tiene que ocurrir. ¿Ya? ¿Sí, Jeremy? Sí, profesor, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más, chiquillos, para despedirnos? Me voy con el segundo ahora. ¿Estamos listos? Profe, Dejo de todo compartir. bien.